La Superintendencia de Valores y Seguros formuló este viernes nuevos cargos en el caso Cascadas contra Larraín Vial, corredora de bolsa, Banchile, corredoras de bolsa, Citigroup, Global Markets y Linsor Asset Management. Todo esto luego de que parlamentarios de la democracia cristiana también entregaran algunos oficios de fiscalización. Queremos conocer más antecedentes, indagar un poco en la arista política que tiene este caso, que es bien interesante, que va tomando vuelo además. Vamos a conversar con el diputado de la ADC, Ricardo Rincón. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Diputado, primero, ¿qué le parece la ampliación de los cargos formulada por la SBS este viernes? ¿Le sorprende? Y segundo, ¿cuál es la magnitud que va tomando ya este caso a la luz de esas formulaciones? No me sorprende porque yo ese día estaba entregando un oficio de fiscalización al superintendente Coloma y de una u otra forma él nos anticipó que venía algo a juicio de él relevante sobre la materia. Perfecto. Y a ojo de buen cubero eso obviamente podía ser una ampliación de cargo, entonces eso no me sorprende para nada, pero no he hecho un análisis en detalle de esa ampliación de cargo porque a nosotros lo que nos interesa es otra cosa que dice relación con lo que nosotros consideramos un secretismo exacerbado, exagerado y sin fundamento jurídico en la investigación. ¿Secretismo de parte de la SBS? Sí, secretismo porque nosotros hemos requerido, y ni siquiera quien habla, también el diputado Gabriel Silver, y antes, primero que todos, el diputado Roberto León, los anexos de los contratos del mandato de administración que hiciera el presidente de la República por allá por el año 2009 de sus sociedades más importantes y a la fecha nada, ninguna información. Yo solo hago una pregunta: quien nada hace, nada teme. ¿Por qué no se entrega esa información? ¿Qué es lo que quisiera ver usted en esos anexos de contrato? ¿Qué información es la que usted anda buscando? ¿Qué acciones concretamente, de las muchas que dice en relación con el caso Cascada, fueron entregadas en administración por el presidente Sebastián Piñera? ¿Con qué valor de bolsa? Y por lo tanto, a partir de ello, lo que es de perogrullo preguntar es si él participó o quienes le administraron, repito, por un mandato donde manda el mandante, porque en Chile no existe el fideicomiso ciego por regulación legal. ¿Qué es lo que pasó con la evolución de esas acciones? Hagamos esa aclaración que me parece bien relevante, la diferencia. Usted dice que no existe fideicomiso ciego, sino que existe un mandato de parte del presidente Piñera para la administración de de los activos que tenía hasta antes de asumir. ¿Por qué no existe ese fideicomiso ciego? Esa pregunta es muy bueno que se aclare porque por ahí se cree que lo que el presidente de la República tiene es un fideicomiso ciego. Y la verdad que el fideicomiso ciego como figura legal, con regulación legal respecto de autoridades que tengan patrimonio importante en Chile, no existe. Eso nunca ha sido tramitado y nunca fue prioridad del propio gobierno del presidente Sebastián Piñera. Usted sabe quién pone las urgencias. Sí. Las urgencias las pone el Ejecutivo. El Ejecutivo es el presidente Sebastián Piñera. Nunca tuvo interés en que esto fuera una ley de la República, como nunca tuvo interés en que los chilenos votaran verdaderamente en Chile. Me refiero a aquellos que están en el extranjero y que no pueden votar, no obstante ser chilenos, tanto como usted o como quien habla. En eso, primera aclaración. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es un mandato en que se entregan en administración ciertos bienes, obviamente a terceros, sin información a quien otorga el mandato. Pero seamos claros, los abogados sabemos muy bien que la figura del mandato es una figura por la que una persona o un grupo de personas tiene una preeminencia. ¿Quién es? El mandante o mandantes. Y por lo tanto mandan. Entonces esta figura de la no entrega de información, perdóneme, le ponemos así un signo de interrogación. Fideicomiso ciego no es. O sea, usted tiene la sospecha de que el presidente Piñera seguiría teniendo, en el fondo, injerencia directa en los negocios de sus activos, ¿no? Yo tengo la sospecha, sí, de que él perfectamente podría haber estado en condiciones, dada esta figura legal feble, débil, porque en definitiva el mandante es el que manda, y no existe este fideicomiso ciego que se ha pretendido hacer creer que existe, que él evidentemente tiene un control total. Y no olvidemos por lo demás que respecto de los temas que dicen relación en el mundo accionario con Cascada, el presidente de la República a través de Bancar y Santa Cecilia llegó hasta a nombrar un director en Pampa Calichera. Y eso no puede ser desmentido por nadie lo que estoy diciendo. Y usted sabe que para nombrar un director algunas acciones hay que tener. Es decir, algunas hartas, digamos. Bueno, y quienes saben de cómo se mueve ese mundo de la bolsa y de las acciones, saben que Pampa Calichera, junto con Oro Blanco, junto con Norte, son controladoras de Soquimich en distintos grados.
Están dentro de la estructura de Cascadas que se está investigando. Pero si de hecho el propio superintendente habla de un esquema, y en ese esquema habla de controladores, y en ese esquema y controladores cabe lo que yo le estoy diciendo, y en esas sociedades tuvo interés, y a lo mejor lo sigue teniendo el presidente de la República. ¿Por qué no se puede saber esto? ¿Por qué no se puede conocer esto? ¿Por qué no se pueden conocer los anexos de los contratos de ese mandato? Y en los anexos está la información clave y de detalle. Esa es la teoría precisamente que sostiene Julio Ponce Lerú, también la defensa de Julio Ponce, que ha dicho que aquí el superintendente Fernando Coloma no ha actuado de forma correcta en ese sentido, pues también debería indagar aquel vínculo, digamos, o el eventual vínculo que pudiera tener el presidente Piñera en el tema. A ver, si estoy coincidiendo con un análisis con él, es un punto, ¿ya? No se olvide que no es el único que está investigado. No, claro. Leonidas Vial también está investigado. Y varios otros más que se sumaron el día a día. Guzmán también está investigado, y voy a darle más nombres, ¿ya? Sí. Creo que a lo menos hay que ampliar el concepto de los investigados, pero por la misma razón en que no está centrado en uno, sino que en varios, yo pregunto por qué en algunos varios y no en todos los varios. Y esa es mi pregunta. ¿Y por qué? Y no quiero emitir un juicio si está actuando o no correctamente aún, pero el investigador tiene la obligación de investigar todo. Ahora, en cualquier tipo de investigación, administrativa, penal, jurisdiccional, en el ámbito que sea. En el ámbito de las superintendencias también tiene la obligación de investigar todo para hacer la investigación eficiente, efectiva y obviamente transparente. Ahora, Contraloría este viernes también se pronunció al respecto y dijo que efectivamente no debía en el fondo pronunciarse sobre la investigación de la SBS, y eso el superintendente lo toma como un respaldo en el fondo de que están haciendo las cosas como corresponde. No, lo que la Contraloría básicamente dice es que no tiene competencia en ese ámbito. Y que ahí vienen las lecturas distintas. El superintendente dice, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien y eso es lo que me está respaldando la Contraloría. Si no, de lo contrario hubiera dicho algo la Contraloría. No, yo creo que el superintendente está siendo demasiado laxo en beneficio propio de algo que era casi evidente o de perogrullo que la Contraloría iba a decir. O sea, es un ámbito de competencia totalmente distinto. Para eso existe la superintendencia, como para eso existe la facultad investigadora de la Cámara de Diputados y para eso existen los órganos jurisdiccionales y para eso existe la Contraloría General de la República. Tienen todos ámbitos distintos de competencia. Ya creo sí que para pronunciarse adecuadamente respecto de ese informe hay que leerlo más en detalle. Yo no lo he visto en detalle y por lo tanto me reservo comentarios más profundos respecto al informe de Contraloría. Lo que sí es que, perdón, el superintendente tiene que aclarar una serie de interrogantes que están sobre la mesa. Él no puede establecer esquemas determinados como él pretende y solo investigar a algunos. Nosotros sostenemos que se debe investigar a todos. Él no puede establecer un sistema de esquemas donde él dice que hay beneficiados por comprar barato y vender caro y estar en contradicción con lo que dice la superintendenta de pensiones, que a lo mínimo tiene rango de superintendenta y por lo menos tenemos entonces que sostener y que algo de veracidad tendrán sus aseveraciones. Y ella está sosteniendo que miren lo que le voy a decir, habiendo investigado ella, más de 4.000 operaciones, no una, no 5, más de 4.000 operaciones de las AFP como inversores en este mismo mercado respecto de las mismas acciones, comprando y vendiendo, le fue bien, ganaron. ¿Quiere decir eso que las AFP también son parte de esto? ¿Podría serlo? No sé. Lo que yo sostengo es que hay que investigarlos a todos. Y lo que yo sostengo es que no se puede seguir ocultando qué pasó con todas aquellas acciones que Bancar y Santa Cecilia, del presidente Sebastián Piñera, le otorgaron, le entregaron en mandato a un grupo, a lo mejor, ahora, diputado, para bien, para mal, no sé. El que algunos actores de mercado se hayan visto beneficiados con esas transacciones no quiere decir que hayan estado en conocimiento necesariamente del esquema que está diseñando aquí y denunciando el superintendente. Es que el superintendente, una de las cosas que sostiene para construir la teoría del esquema, que es una teoría jurídico-económica y de operación en bolsa, es una teoría y bastante más compleja para poderla explicar aquí en poco tiempo, uno de los elementos que sostiene es que quienes armaron todo esto impedían la participación de terceros. Yo le pregunto al superintendente, ¿y no son terceros las AFP? ¿Sabe que el superintendente está faltando la verdad? Las AFP participaron del mismo mercado, de las mismas operaciones, en el mismo tiempo, y son terceros.
compraron y vendieron. Entonces, a lo menos cuando él dice que se impidió por varias personas, no solo el señor Ponce Lerú, varios otros, Leonidas Vial, Guzmán y otros, se impidió que terceros participaran, y que era esencial para poder controlar el precio. La AFP está acreditado que participaron, más de 4.000 operaciones fueron revisadas, y fueron muchas más, y estamos hablando de un mercado abierto. La bolsa es un mercado abierto, entonces tendría que responder el superintendente por qué no controla el funcionamiento de la bolsa y cómo garantiza que la bolsa verdaderamente es un mercado abierto, transparente y seguro. Son los principios fundamentales que la sostienen, por cierto. Tiene hartas preguntas que responder el superintendente. Diputado, por último, para ir cerrando, el abogado creyente Mauricio Daza dice que también aquí hay aristas políticas respecto a ciertas omisiones o negligencias que pudieran haber cometido autoridades políticas en el pasado respecto a este mismo esquema, que estuvieran conocimiento, por ejemplo, de algunos directores de bolsa o ex superintendentes como Alejandro Ferreiro. Ha deslizado también ciertas críticas y responsabilidades en el ámbito político. ¿Se necesita una comisión investigadora para abordar aquellos temas también? Respecto a su primera parte, creo que es remontarse muchos años atrás para poder hacer conclusiones respecto de algo que está recién en desarrollo investigativo, aun cuando tenga un tiempo, por lo complejo de estas investigaciones, claramente está recién en desarrollo la investigación, así que creo que pronunciarse respecto de tantos años hacia atrás, respecto de otras autoridades, entonces lo primero sería, bueno, que ha hecho este superintendente o que han hecho los actores actuales por regular un sistema donde ellos llevan los últimos 3, 4 años, evidentemente con un poder de fiscalización no menor en función de las normativas que lo respaldan. Lo que no está a investigar a todos también en ese ámbito. Y yo en eso ningún problema, y usted me ha oído varias veces, siempre hay que hacer las investigaciones incluyendo a todos, pero a lo menos empecemos porque el actual responda de preguntas concretas que estamos haciendo, donde las contradicciones son evidentes con otro superintendente o superintendenta como la de pensiones, y de lo que no ha dado cuenta aún el actual. Nosotros no nos vamos a cerrar a ningún tipo de investigación, y por eso, sobre todo, si se sigue insistiendo en no entregarnos la información, evidentemente que vamos a evaluar una comisión investigadora. Diputado, gracias por haber venido a CNN. Gracias a ti. Nos separamos un instante, volvemos con más noticias de inmediato, no se vayan.